Intercambiador de calor, tubos y corazas y su uso en la industria alimenticia. Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Los intercambiadores de calor de tubo y coraza son equipos ampliamente utilizados en la industria, por su gran variedad de construcción y por la aplicación que tienen en los procesos de transferencia de calor en la producción de energía convencional como condensadores, evaporadores, calentadores de agua y generadores de vapor. Su aceptación se debe a que proporcionan superficies grandes de transferencia de calor, además de que tienen una flexibilidad en sus características mecánicas y térmicas para las altas temperaturas y permitiendo su buen diseño y construcción. La construcción más básica y común de los intercambiadores de calor es el de tipo tubo y carcasa que se muestra en la figura 1. Este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado carcasa. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y aquel que fluye en el interior del contenedor como flujo de carcasa o fluido externo. En los extremos de los tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa por las placas del tubo. Los tubos se sujetan o se sueldan a una placa para proporcionar un sello adecuado. En sistemas donde dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado de la carcasa. Esto es debido a los costos en materiales. Los tubos de intercambiador de calor se pueden fabricar para soportar presiones más altas que la carcasa del intercambiador, con un costo mucho más bajo. Las placas de soporte mostradas en la figura 1 también actúan como baffles para dirigir el flujo de líquido dentro de la cáscara hacia adelante y hacia atrás a través de los tubos. Factores del diseño. Flujo paralelo. Cuando el flujo interno de los tubos y el flujo externo de la carcasa fluyen en la misma dirección. Contraflujo y flujo cruzado. Los dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos. Intercambiador de un solo paso o múltiples. Cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, se les denomina intercambiadores de múltiples pasos. Regenerativos y no regenerativos. Un intercambiador regenerativo es aquel donde se usa el mismo fluido cediendo su calor a un regenerador y posteriormente es regresado al sistema. Estos comúnmente son utilizados en sistemas con altas temperaturas. Es importante recordar que solo se refiere al cómo funciona el intercambiador de calor en un sistema y no indica el tipo de intercambiador. Métodos de análisis térmicos. Se desarrollaron dos métodos para realizar un análisis de un intercambiador de calor, el método DTML y el NTU, para cualquier tipo de problema. Los dos métodos se pueden usar y son equivalentes, pero debido a la naturaleza del problema, el método NTU puede ser más fácil de aplicar. Es fácil utilizar el método de diferencias de temperatura media logarítmica DTML, pero si no se conocen las temperaturas de entrada, el método tendrá un procedimiento interactivo, ensayo y error. En dicho caso se puede utilizar el método alterno, el NTU, en el cual se determinan las temperaturas de salida y se basa en determinar dos números adimensionales y a partir de ellos mediante una gráfica se determina el tercero para poder así calcular las temperaturas. Los intercambiadores de calor de tubo y coraza se pueden encontrar en muchos sistemas en la industria alimentaria. Tal es el caso de su común uso en ultrapasteurización UHT. En estos equipos encontraremos a este tipo de intercambiadores con el fin de condensar los fluidos refrigerantes que el equipo requiera. Para evitar pérdidas en vapor de este, a su vez, en este tipo de equipos es también usado junto con válvulas de salida para controlar la presión de este fluido, para compensar las presiones y mantener el trabajo efectivo de la maquinaria en cuestión.